Buenas tardes a todos, bienvenidos a este ciclo de videoconferencias. El tema de hoy es salud mental y consumos problemáticos en contextos de encierro. Tengo el placer de presentarles a la licenciada Luz María Leiva. Hola Luz, ¿cómo estás? Hola, Nahuel, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, Ans- muchas gracias. Ansiosos por escucharte. Bueno, muchas gracias a vos, a Graciela, a todos por tu presentación, a la gente de la Dirección de Salud de la provincia de Catamarca, de la municipalidad, también a la gente de la Secretaría de Salud de Salud Mental de la provincia. Y a todo el Ministerio de Seguridad también de la provincia, que es donde yo formo parte, porque yo soy parte de la provincia, eh, al Servicio Penitenciario también provincial. Y a todos los que están hoy presentes, muchas gracias por interesarse por esta temática que tiene que ver con la salud mental y los consumos problemáticos en contextos de privación de libertad, específicamente en cárceles. Voy a comentar un poco, teniendo en cuenta y teniendo presente que mi tema está relacionado con los contextos, con los consumos problemáticos en los contextos de encierro. Voy a abocarme a describir y teniendo presente, digamos, que una de las variables que no podemos prescindir a la hora de analizar las intervenciones en consumos de drogas es, digamos, eso es tratar de enfocarnos, focalizarnos en conocer los contextos, ¿sí? Esta es una de las variables que no se puede obviar, ¿bien? Entonces voy a basar mi primera parte de la presentación en caracterizar estos contextos, teniendo también presente que entiendo que digamos, los participantes de estos eventos, de estos ciclos de charla, es público general. Voy a abocarme en caracterizar bien estos contextos para poder recién pensar cuáles son las líneas o qué nos orienta, digamos, a poder armar dispositivos o intervenciones en estos espacios. Bien. Eh, bueno, vamos a arrancar. No podemos arrancar con preguntas que había traído para poder debatir con ustedes porque es un sistema medio complejo, pero vamos, ¿sí? Bien. Traje para compartirles dos enfoques, digamos, criminológicos. Uno está, digamos, relacionado o está bajo las influencias de los paradigmas positivistas, que es del siglo XIX. Ustedes reconocerán las teorías más de tipo de características o rasgos de la persona, de características físicas, teorías lombrosianas, para poder, digamos, analizar y comprender cuál es la etiología de la criminalidad o de la delincuencia. Bien. Hoy en día no se pone en cuestión el tema, o sea, ya está, mucha agua pasó bajo el puente, ya no se habla más o no hay confusiones en cuanto a que las características o los rasgos, digamos, físicos de una persona no van a determinar, digamos, la comisión de un delito, pero quedaron resabios de ese paradigma, digamos, positivista en algunas categorías y construcciones que vamos a ir viendo que tienen que ver con las dimensiones más psicopatológicas, ¿sí? Con esto quiero decir que se pone y se echa especial luz y especial foco en cuestiones y características subjetivas o de la personalidad o con más, digamos, fuerza psicopatológica. Después, con el advenimiento de todo lo que es la criminología crítica del siglo XX, más, digamos, los estudios realizados en los años 60-70, que empiezan ya a pensar y a discutir, digamos, a mirar los procesos sociales de construcción de las personas que van a ingresar a las cárceles, ya empiezan, digamos, a
poner una mirada o echar más luz a los procesos sociales, a las respuestas del Estado con el dispositivo penal, digamos, cómo es la selectividad en este caso del sistema penal, y como se dice también en los procesos de designación de las poblaciones que ingresan a la prisión. Bien, tenemos dos modelos de institución penitenciaria. Uno ustedes lo conocen muy bien, seguramente, es muy nombrado, aparte el autor muy conocido, o mucho se ha escrito también sobre instituciones totales, tenemos grandes referentes, y versus, digamos, estudios que tienen más que ver con tintes o cortes etnográficos que son contemporáneos y que van a ampliar la comprensión y la concepción de estos modelos de institución total, ¿sí? Entonces, bueno, para recordar algunas características de la institución totalizante o total que tienen que ver con dispositivos o esquemas de vidas bien cerrados, reglados, donde el poder absoluto lo tiene, digamos, el administrador, el operador penitenciario, para poder generar y contribuir a una cárcel pacífica. La persona, digamos, privada de su libertad es mirado, conceptualizada como una persona que pierde su autonomía, que se despersonaliza, que es fácilmente manejable, sumiso, ¿sí? Habla del impacto de la cárcel como una detención en el tiempo, como algo desconocido, como un gran impacto en la vida de las personas. Y por sus características edilicias de muros, vallas, llaves, candados, qué sé yo, habla de una neutralización de los vínculos, ¿sí? Cuyos perímetros son infranqueables, dice esta teoría. En contraposición, o para ampliar, digamos, estas miradas y un poco ponerlas en cuestión, estos estudios etnográficos contemporáneos hablan de un grado de apertura ya de la cárcel, donde, como ustedes sabrán o tendrán algún conocimiento, en las cárceles hay instituciones educativas que están conveniadas con el Ministerio de Educación de provincias o nación, en el caso de las nacionales o de las federales, y digamos ahí digamos está presente digamos un organismo que es externo, si se quiere, a la cárcel. Y bueno, después también hay, bueno, está la iglesia, una ONG, siempre hay actores que no dependen, digamos, del servicio o del sistema. Acá habla también de un poder que no es absoluto del operador penitenciario, sino que hay un poder más relativo, ¿sí? Hay más una especie de intercambio, de negociación, de interjuego que se genera entre operadores, digamos, penitenciarios y la persona privada de su libertad para poder sostener estas cárceles en paz, ¿no? Sí. Esto ya también los vamos a volver a retomar más adelante. ¿Cuáles serían estos mecanismos o estas negociaciones que se establecen, ¿no? Bueno, entonces la concepción del privado de libertad tiene un rol, digamos, más activo, ¿sí? Mucho más proactivo. Habla también estas posturas por esta cuestión que les acabo de comentar de las corrientes más críticas de la criminología, por estos procesos de designación de la población que va a ingresar a las cárceles, hablan y en contraposición con el impacto de la detención que se describía en el modelo bosmaniano, se va a decir de que el paso por las prisiones es un paso muchas veces inevitable o conocido, ¿sí? Y que requiere una continuidad, que muchas veces implica una continuidad de las relaciones. No es una neutralización de los vínculos tan abrupto como marcaba el otro modelo, ¿no? Muchas veces dentro de las cárceles las personas privadas de su libertad tienen a sus propias familias,
padres, madres, hermanos, vecinos, ¿sí? Gente, digamos, de la misma banda, grupo. Bien. Hay mayores mecanismos de gestión por parte de la población y los tiempos del encarcelamiento no es un tiempo desconocido, no es un tiempo muerto, también como lo planteaba las teorías y las corrientes gosmanianas, sino que es un tiempo subjetivo, ¿no? Que cada sujeto va a tener una vinculación con este dispositivo diferente, ¿sí? Bien. Los voy a aburrir con esto, lo sé, pero la idea es poder marcar y poder tener presente cuál es el marco normativo de derechos para después pasar a cuál sería la implementación de este marco normativo en la actualidad. Bien. La Constitución Nacional, sabemos que en su frase más conocida, o que es más, se publica más, que establece que las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo. También establece que ningún habitante de la nación puede ser penado sin un juicio previo, que es inviolable el derecho a la defensa y que queda abolida para siempre la pena de muerte, ¿sí? Y con ello también los tratos crueles e inhumanos. La Constitución, o sea, reconoce nuestra Constitución en todos estos instrumentos internacionales de derechos humanos y todos ellos, hacia población privada de libertad, y todos ellos van a confluir o van a decir de que las personas privadas de su libertad van a gozar de los mismos derechos que están reconocidos a todas personas, a toda la población, digamos, en los instrumentos nacionales e internacionales sobre derechos humanos, a excepción de aquellos cuyo ejercicio esté limitado o restringido temporalmente por la condición de privación de libertad. Básicamente, la posibilidad de deambular libremente. Y de forma transitoria. Y es hasta que dure, digamos, el encierro. Bien, y empiezan, bueno, postulan, digamos, una serie de derechos que es para todos por igual. Solamente traje a la salud, a la educación, al contacto con el exterior, al trabajo y a la expresión. Asociación, reunión, ¿sí? En cuanto a la salud, estos instrumentos, digamos, nacionales e internacionales establecen de que más allá de que las personas tienen derecho a gozar de los mismos estándares de salud que la comunidad externa y de la misma calidad en salud, postula de que los servicios de salud que se proporcionen en los lugares de privación de libertad deben funcionar de manera estrecha y coordinada, articulada con el sistema de salud pública, ¿sí? Después lo vamos a ver. La educación, igual, accesible, gratuita, en coordinación y articulación o integración con el sistema de educación pública, donde, bueno, la sociedad coopere, la familia, bueno, donde también se brinde o se garantice el derecho a la participación en actividades culturales, deportivas, sociales, como derecho, como educación, digamos, derecho a la educación mejor. Como yo les había comentado, este derecho está, digamos, garantizado, vamos a ver cómo se cumple, pero hay operadores, digamos, del sistema de educación pública dentro de las cárceles y cuentan con espacio específico para eso, para garantizar este derecho, para ejercer este derecho a la educación formal. Bueno, en cuanto al contacto con el exterior, las personas tienen derecho a comunicarse periódicamente con sus familias, con la sociedad, amistades, por las correspondencias y por los medios de telecomunicaciones que existan, ¿sí? Y que estén a disposición. Y tan bueno, esto, ¿no? El derecho al contacto con el exterior es, digamos,
se tiene que establecer desde el inicio que la persona ingresa y digamos, tiene que ser promovido y estimulado justamente con el fin de la resocialización o la reinserción. No me voy a parar en discutir el tema de las teorías de la resocialización, la reinserción, sino voy a repetirlo porque me voy a abocar a lo que establecen las leyes o los instrumentos legales. Pero nos referimos a la vuelta, digamos, o el regreso, también como se dice, a la comunidad extensa o a la libertad. El trabajo, tener oportunidades efectivas y concretas laborales, que tengan, digamos, tengan posibilidad de inclusión laboral, que tengan competencia con el mercado laboral, que se incentive la cultura del trabajo, que haya, digamos, formación y capacitación, técnica profesional, la remuneración, ¿sí? A recibir remuneración adecuada y equitativa, y como les dije, a la expresión. O sea que el fin no es retener a las personas en las cárceles, sino el ordenamiento legal indica cómo, ¿sí? Por otro lado, la ley de ejecución penal, una persona cuando ingresa a la cárcel está, digamos, está en una situación, vamos a ver, pero algunos en situación en condición de procesados y otros en condición de condenados. Condenados porque han atravesado un juicio, ¿sí? Y se ha comprobado la responsabilidad. Estas personas que están condenadas atraviesan o están bajo un régimen, ¿sí? Que lo establece esta ley de ejecución penal, que es nacional. Esta ley lo que va a decir es que esta persona tiene que, bueno, atravesar, digamos, un tratamiento, que es un tratamiento que debe ser individualizado, que debe contar, digamos, con las condiciones y necesidades de las personas, que tiene que ser diseñado y evaluado por un equipo de trabajo interdisciplinario, que las cárceles deben contar con la infraestructura para poder cumplir con este tratamiento, y que a medida que estas personas puedan, digamos, respondan a estos abordajes, logren también otros criterios como el acceso, digamos, a buena conducta, según cómo respondan, digamos, a los criterios, a los ordenamientos que establece también el sistema penitenciario, van a tener la posibilidad de avanzar de fase, y también de acuerdo al tiempo de condena, porque también se establece en función a la temporalidad de la condena, ¿no? O sea, hay bastantes criterios, con eso lo simplifico. Hay bastantes criterios para que esta persona pueda avanzar en la progresividad, pueda avanzar y evolucionar de etapa, ¿sí? Y para llegar a dónde? A lograr, digamos, determinados beneficios / derechos, ¿sí? Que les permitan salir paulatinamente a la comunidad, como son las salidas laborales, salidas transitorias que refuerzan los vínculos y hasta las libertades anticipadas, como condicional y asistida, escucharán muchas veces. Estas son las secciones que establece la ley o las direcciones, divisiones para que ese tratamiento se lleve adelante. El área de criminología es el área que va a diseñar el tratamiento y que va, digamos, a hacer que se cumpla, o va a evaluarlo. Bueno, los pilares, o hace mucho hincapié la ley en la educación y el trabajo. Bueno, pero estas serían las áreas, digamos. El Consejo Correccional es el que periódicamente o con cierto tiempo, digamos, va a evaluar la posibilidad digamos, de acceder o avanzar en esta progresividad. Contamos con estos sistemas según sus jurisdicciones. El sistema federal, que es el sistema que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, es
está distribuido, digamos, tiene 32 unidades, están distribuidas en todo el país. Bueno, se rige por la Ley Nacional de Ejecución, la que acabamos de ver. Cuenta con un organismo que tiene, digamos, una dependencia autónoma, independiente, que es la Procuración Penitenciaria de la Nación, que es la encargada de informar y sobre el cumplimiento de derechos dentro de estas unidades, dentro de este sistema federal, ¿sí? Y lo hace a través de distintas herramientas y distintos mecanismos, como programas dentro de las cárceles federales, entrevistas periódicas con distintos actores del sistema, incluido obviamente la población. Su fin es bregar por los derechos, digamos, de las personas privadas de su libertad e informar sobre esa situación anualmente. Sobre esto voy a basarme. Entonces, una de los sistemas, digamos, que tenemos que mayor acceso, digamos, a esa información podemos llegar a tener a través de la Procuración. Contamos con un sistema penal bonaerense que tiene 72 unidades penales en todo el país. Se rige por otra ley de ejecución, que es la 12.256, y los servicios penitenciarios provinciales. Bueno, la de Provincia de Buenos Aires también es provincial, lo que pasa es que, bueno, por su magnitud la separé, pero los servicios penitenciarios provinciales, muchos de ellos se rigen por la misma ley, o todos por la misma ley, digamos, nacional de ejecución. En total tenemos 308 unidades penales en todo el país, entre federales y provinciales. Contamos con una población total de 94.883 personas privadas de su libertad. Y como verán, el sistema penitenciario bonaerense junto al sistema penitenciario federal representan el 69% de la población privada de libertad en el país. Muchas de las características que yo vaya comentando de los contextos, si bien no desconocemos, no podemos desconocer que cada contexto es particular, son, digamos, los más numerosos, representan gran parte del país y muchas veces por este organismo de la Procuración contamos con información, ¿sí?, más detallada y anual, muy periódica. Tenemos también los centros de responsabilidad penal juvenil, pero bueno, no me voy a abocar a ello, cuestiones obvias de tiempo. Tienen otra dependencia, muchos de ellos, o para eso también se está tratando de, digamos, de reglamentar y que todos los dispositivos penales juveniles dependan de los organismos de protección de derechos de niñas y adolescentes. Pero bueno, por suerte en el país varios ya están, digamos, ya pasaron a depender de estos organismos. ¿Qué significado entonces adquiere la pena privativa de libertad en el contexto actual, ¿sí?, que estamos? Tenemos declarada hace unos años la emergencia en materia penitenciaria, ¿sí? ¿Cuál es el panorama de esta emergencia? Esta ley de ejecución que les acabo de mencionar se modifica, ¿sí? Restringe, digamos, las posibilidades de acceso a estos egresos que les decía, de libertades o de posibilidades de avanzar, como extendiendo el tiempo para poder, digamos, solicitar ese egreso, ¿no? Sumado a ello, tenemos un aumento de población por determinadas, digamos, razones políticas, sociales, ¿sí? Hay un mayor ingreso, digamos, de la población que ingresa a las cárceles en estos últimos años, con lo cual empiezan a evidenciar, obviamente, o a exigir, digamos, que hagamos, o que se haga foco y que se trabaje sobre la sobrepoblación, sobre las condiciones de privación de libertad, que, como saben, una
un lugar, un espacio, un contexto sobrepoblado dificulta aún más acceso a derechos o empeora mucho más las condiciones del encierro. ¿Sí? Y poder pensar también medidas alternativas a la privación de libertad. Esto es lo que remarca, digamos, la Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria que se crea en el 2019 para, digamos, haciendo hincapié en el trabajo sobre estos 3 puntos: las condiciones, la sobrepoblación y las medidas alternativas. La cárcel no es y no puede ser el único dispositivo o la única forma de responder ante este tipo de problemas. La emergencia de COVID, la emergencia sanitaria, vuelve, digamos, se instala en este contexto penitenciario, de emergencia penitenciaria, con lo cual, como todos sabemos, la medida, digamos, que nos exige esta emergencia sanitaria, esta pandemia, es el distanciamiento social, ¿no? Con lo cual, en este contexto, es difícil de sostener. No obstante, recién conversábamos con Nahuel, pero no obstante, como les decía, todos estos contextos de encierro son todos distintos, revisten sus particularidades. Acá, digamos, o en la provincia de Catamarca tenemos, digamos, la situación de los casos por COVID que se dieron ahora en estos últimos días y horas. Sin embargo, bueno, su director ya lo dijo, el doctor Romero ya lo dijo, que tenían y contaban con los espacios para poder abordar. El Ministerio de Salud de la provincia también está abocado a este tema y está, bueno, apoyando como debe ser a poder trabajarlo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las estrategias que despliegan y que desplegaron, digamos, las cárceles en relación a la sobrepoblación por la emergencia esta penitenciaria que se suscitó? Aumentar más camas y destinar todos los espacios, digamos, de tratamiento en alojamiento. ¿Quiénes transitan las cárceles, no? Bueno, perdón. ¿Quiénes la transitan? Tenemos y contamos actualmente con, según los últimos informes del Sistema Nacional de Ejecución y Estadística de Ejecución Penal, del CENEP, el CELIP, Centro de Estudios Latinoamericanos en Seguridad y Violencia, y la Procuración, la transitan en un total de 60%. Tenemos de población de entre 18 y 34 años, población joven, con muy bajos, digamos, índices de cumplimiento de la escolaridad formal, perdón. El 73% no ingresó al nivel secundario. Contamos con un ingreso de un gran porcentaje de personas que ingresan en situación de desocupación o con trabajos muy precarios de tiempo parcial. El 95% son argentinos, el 94% varones, 95% varones. La población de mujeres reviste hoy en día el 6%, representa 4.500 mujeres en todo el país. Y tenemos, como les decía recién, 53% de condenados y 46% de personas que están aún aguardando condena. Es mucha la cantidad de población que espera y aguarda condena, ¿no? La reincidencia o la reiterancia tenemos también, según informó en el último
estudio el CELIB tenemos un 45% de reincidencia o reiterante. Ahí se diferencia el reincidente, ha sido condenado previamente y vuelve a ser condenado, el reiterante vuelve a cometer, digamos, delitos sin haber sido condenado. 4 de cada 10 representa. El tránsito o el mayor tiempo, digamos, que están, digamos, en la privación de libertad es de 3 a 9 años, puede ser, digamos, una media de 6 años, 7 años, eso seguramente le van a comentar después quienes quieran participar. Es baja, este dato es importante, digamos, me pareció importante transmitirles, que es muy baja la proporción de personas que al ingresar a las cárceles reconocen o expresan que han realizado tratamientos por salud mental o consumos problemáticos afuera, ¿no? Se puede pensar un montón de barreras de acceso, pero bueno, es preocupante que el primer contacto con dispositivos de salud muchas veces expresen que están adentro, ¿no? Que lo han recibido en la cárcel, ¿no? Bien, en cuanto a las prevalencias de delitos, sigue, digamos, apareciendo el robo como el de mayor prevalencia, robo, tentativas y hurtos. 3 de cada 4 personas ingresan cada año a la cárcel por el robo y delitos de drogas. Es el delito que le sigue en prevalencia, el delito de infracción a la ley, 23737. Y estos delitos tienen, digamos, la característica de ser más que nada, digamos, vendedores, transportistas de mulas, se les llama porque son como transportes de muy poca monta y los ingresan en sus organismos. Generalmente son personas que están, digamos, componen la última eslabón de la cadena y que son muy fácilmente reemplazables, sustituibles, ¿no? Como que tampoco detendrían el negocio, ¿sí? El delito en sí. Le siguen los homicidios y contra la integridad sexual y otros. Amenazas, lesa, otros. En cuanto a las mujeres, se revierte acá un poco la prevalencia, prevalece, digamos, el delito por la ley de drogas y le siguen los otros delitos, robos, homicidios, más abajo, otros delitos. Bueno, estas personas igual, ¿sí? Detenidas por realizar tareas de muy alto riesgo, ¿sí? Como el ser, digamos, transportistas de sustancias en sus organismos. Muchas veces, o sea, la característica que reviste este delito digamos, en esta población está más relacionada con la subsistencia económica, con responder a ciertos estereotipos, digamos, de género, el quedarse en su casa, cuidando, ¿sí? Responder a estas categorías, ¿sí? Impuestas para las mujeres. Cuidando de su familia, sus hijos, muchas veces en coacción, digamos, o por sus parejas y otras familias. La cárcel realmente empeora más su situación porque son las que primero más debilita, digamos, el ingreso de ellas a la cárcel, más debilita sus redes, ¿sí? Sus redes familiares, amistades y también es muy difícil, es más difícil el ingreso o la reinserción en cuanto en materia laboral, ¿no? Esto no puede tener, tiene que ver con esto, ¿no? También con lo que se espera socialmente del rol de la mujer, ¿no?
es más intolerante para la mujer, para la sociedad, digamos, aceptar que las mujeres cometen delitos, dejan a sus hijos, dejan sus actividades de cuidado asignadas y si se drogan es, recae mayor, digamos, con mayor peso la estigmatización. Esta relación, digamos, entonces se podría decir que esta relación droga-delito guarda, digamos, como trasfondo, esconde como trasfondo la vulnerabilidad, ¿sí? Situaciones complejas de riesgo y de vulnerabilidad. No se puede decir, ya lo dijeron varios estudios, no se puede decir de que hay una relación causal ni lineal entre estas dos variables y problemáticas. Son dos problemáticas que requieren de un amplio análisis, que son multicausales, ¿sí? Multideterminados. Cuando se da esta vinculación que, según también nombran los estudios, que están más relacionados a motivaciones económicas, ¿sí? Que es donde mayor se da la vinculación, es la vinculación económica tiene que ver con el recurrir a los delitos para poder sostener una problemática. Entonces, esa vinculación también requiere, digamos, de una mirada más compleja y por ahí de otro tipo de respuestas, ¿no? ¿Quiénes cuidan estos espacios, ¿no? ¿Quiénes están y quiénes transitan estos espacios también y cuidan de las personas o están a cargo del cuidado de las personas privadas de su libertad? Es otra población que requiere también su análisis y pensarlas, ¿no? Bueno, acá tenemos que, según los datos, hay en su gran mayoría son personas que están, digamos, son operadores o con formación en seguridad, ¿sí? Son operadores penitenciarios. Oficiales, suboficiales, cadetes u otros, ¿sí? Están, digamos, como tipificados, clasificados en los censos. No sabemos si estos otros tienen que ver con los profesionales, los técnicos, pero en realidad, bueno, cuando estuvimos trabajando también en otra gestión con la Dirección de Prevención, con la Coordinación de Contexto de Encierro, veíamos que en este contacto con las unidades penales provinciales, veíamos que era muy desproporcional, digamos, desproporcionado el número, digamos, de personal de seguridad versus el personal abocado al tratamiento de la salud, ¿no? O el personal más técnico. Y llamativamente desproporcionado. O sea, ahí se ve también dónde está puesto el foco en estos dispositivos. A su vez, las funciones que cumplen los operadores penitenciarios o las personas que están formadas en seguridad, los de menor jerarquía están a cargo de celadurías o están en contacto directo con la población. Esas son las celadurías. Y las personas que tienen mayor jerarquía o mayor antigüedad están en contacto permanente, están en áreas, digamos, áreas de administrativas o encargadas de divisiones, de secciones, bien. Puede ser de sección, digamos, la sección educación, de la sección salud. ¿Cuáles son las tareas que cumple, digamos, el personal técnico? Que, vuelvo a repetir, es muy poco. Están en muchas cárceles provinciales, están abocadas las mismas personas que realizan este seguimiento de progresividad, esta evaluación de la progresividad, están abocados también a la atención y el abordaje de la salud y la salud mental. Con esto, bueno, las personas también que están en la cárcel sufren, necesitan el abordaje, se enferman,
y tienen que ser, digamos, asistidas, y el personal que hay, digamos, es el que está. Entonces, muchas veces esta tarea se hace a la vez, ¿sí? Hay una sobrecarga de funciones que también relatan, y los profesionales con los que se tuvo contacto, hay una tensión permanente de las urgencias, por toda la dinámica que vamos a seguir viendo de las cárceles, y hay una falta, digamos, de autonomía en sus despliegues técnicos, ¿sí? Porque justamente están, digamos, bajo la superioridad, o sea, que tienen como de superiores agentes que son de la fuerza, o sea, formados en seguridad, y también cuentan, o sea, se pudo vislumbrar este temor a esta superioridad, que puede ser también el juez de ejecución, ¿sí? Porque les responden al juez de ejecución con sus informes, y a la opinión pública, ¿no? Acá me detengo en el abordaje de la salud mental que se hace, por qué el vínculo se rompe o no se puede terminar de formar, y no es ético tampoco entre estas personas, estos profesionales que hacen las dos funciones a la vez, porque en la cárcel muchas veces la salud mental, o sea, los problemas de salud mental y consumos problemáticos son indicadores de riesgo a la hora de pensar recaídas o reiterancias en el delito, ¿sí? Se piensa de esa manera, por eso hablábamos al principio que estas categorías, digamos, psicopatologizantes subsisten, estas categorías de más positivistas siguen existiendo. Bien, esto las personas que dan libertad lo saben, que eso puede ser informado y que eso es relacionado, entonces el vínculo no es el mismo. Bueno, para compartirlo, y esto recuerda a una definición que hace Anthony Jouvenet, que es un autor francés, sobre las cárceles, ¿no? Que lo define como un dispositivo guerrero defensivo, equiparable al régimen despótico, cuyo principio fundamental que la rige es el temor. Y este temor regula las relaciones al interior, pero también con el afuera. Siempre habla este autor de que hay márgenes de maniobra, ¿no? Hay márgenes de negociación. Bien, relacionado a esto, y volviendo también para recordarles, cuando hablábamos de los modelos de instituciones, que dijimos que en el modelo vinculante, la relación entre digamos, la relación que se establecía para mantener las cárceles pacíficas, ¿se acuerdan? Que había como más un sistema de intercambios, de negociación, de maniobras, o de gestión, digamos, estaba puesta de las dos partes, ¿no? No era todo puesto, digamos, en el operador, digamos, o en la institución, digamos, en la administración. ¿Cuáles son estas medidas o estas formas para gestionar, digamos, la cárcel? Están las medidas de fuerza, que son aquellas conductas que se despliegan para poder mover instancias, que despliega la población privada de libertad, ¿no? Para poder mover instancias tanto internas, digamos, del servicio de la cárcel, como externas, que puede ser el juzgado de ejecución, judiciales, para que instancias judiciales, para que se respondan, ¿sí? Para tener, digamos, una respuesta. Otra de las formas, digamos, de gestión
que tiene la cárcel es los psicofármacos, la medicalización del encierro, ¿sí? Por estas categorías que siguen insistiendo, vuelvo a repetir, no en todos los contextos, pero que siguen insistiendo de la patologización, digamos, de lo que sucede o de las conductas que suceden en las cárceles, se medica, ¿no? Se medica con psicofármacos. Y en muchas se sobremedica. Estas, digamos, categorías patologizantes pueden ser también remitidas a estas conductas de fuerza, porque estas conductas que aparecen en las medidas de fuerza tienen que ver con costura, digamos, de boca, de labios, cortes, cortes en sus cuerpos, ¿sí? Huelgas de hambre y hasta motines, porque son individuales y grupales también. Entonces, bueno, esto tiende a mirarse bajo esta lupa, ¿no? La patologización. Después, otra de las medidas de gestión son los productos de intercambio. Como productos de intercambio tenemos, digamos, las vestimentas, las sustancias, las drogas, mercancías como, bueno, el cuerpo también, los alimentos, ¿sí? Y acá vemos, digamos, las relaciones de poder y dominación que se da también entre la misma población, ¿no? Como esta cuestión de la gobernanza que hay entre los que tienen más poder, dentro de los vulnerables, los más vulnerables, los que están en mayor riesgo. Hay personas que están en mayor riesgo que otras. Y esto a la hora de también diseñar y pensar o repensar un dispositivo de salud, hay que analizarlas, hay que revisarlas, hay que tener en cuenta. Las medidas de fuerza individual, muchas tienen que ver con lo que se reporta, los traslados y cambios de alojamiento, faltas de atención médica, problemas o trámites judiciales, con el régimen de la progresividad, con la falta de atención de las áreas, problemas relacionados al trabajo, régimen de encierro en general, las sanciones, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora la cobertura, digamos, que fue transmitida, digamos, por las personas, por los trabajadores de estos contextos. Esta es, digamos, de una respuesta, una percepción es una percepción que hicieron más bien las 23 instituciones con las que se trabajó. Bueno, en cuanto a la cobertura laboral, se habla de una percepción de cobertura insuficiente. En cuanto a la cobertura de derecho a la educación formal, se se percibe como suficiente y correcta, y educación informal, que todo lo que son las propuestas culturales, deportivas, artísticas, es también insuficiente, ¿no? Bien, esto es cárceles provinciales. En federales, bueno, el acceso a la educación, por esta cuestión de la emergencia que les hablaba al inicio, se ve como interrumpida. Hay cuestiones de seguridad, digamos, o conflicto entre pabellones, cuestiones de organización, superposición de actividades, infraestructura, o falta de recursos humanos, ¿sí? Faltan aulas o los docentes no son suficientes. Distintas razones que muchas veces son compartidas también por todos los seres, o en algún tiempo, en algún momento de la historia de cada servicio penitenciario, se observa de que por más de que no haya, digamos, una emergencia,
o una sobrepoblación, hay, digamos, este tipo de dificultades de acceso, ¿no? Cuestiones de seguridad, conflicto entre personas, acabamos de ver que es posible entre los mismos por la sentido de libertad, conflictos, digamos, de organización también. Bien. En las políticas de salud mental, y ya estamos terminando, sí, las políticas de salud mental están relacionadas. A ver, también, esto es un panorama de las cárceles, de programas de salud mental y adicciones de las cárceles federales que se rigen, o sea, para armar estos programas se rigen, digamos, de la ley, o sea, se basan en la ley, perdón, de ejecución penal, que también la comparten otras unidades provinciales y otras provincias, y estos, digamos, muchos de los lineamientos de estos programas que les voy a mencionar lo comparten también otros programas de otras cárceles, digamos, provinciales. Como ser lo siguiente. Para atender, digamos, todo lo que es evaluación de riesgo cierto e inminente, ¿sí? Refiriéndonos a la ley de salud mental, en este caso está el prisma en la federal, se suspende la progresividad y las visitas, ¿sí? Para atender, bueno, el tema de el PROTIN se fundamenta en prácticas de vulnerabilidad subjetiva, ¿sí? Es muy amplio el término, pero habría que ver con qué tiene que ver estas prácticas de vulnerabilidad subjetiva. Por ahí pueden estar relacionadas con lo que les acababa de mencionar, que hay poblaciones más, o sea, dentro de la población que está, digamos, en situación de vulnerabilidad y otros que están en mayor desventaja, ¿sí? Por ahí este tipo de casos, bueno, también se suspende la progresividad y la visita íntima más relacionada con las parejas y el CRD, que es el Centro de Rehabilitación de Drogas, es un dispositivo penitenciario residencial que tiene criterios de comunidad terapéutica, está a cargo en su mayoría o en sus totalidades por personal de seguridad que está capacitado como operador terapéutico y también suspende la progresividad, pero no las visitas. El dispositivo AGA es un dispositivo ambulatorio que cubre, digamos, lo que el CRD no puede cubrir porque al ser residencial tiene un cupo. Estos criterios a grandes rasgos lo comparten otras comunidades terapéuticas también de otras provincias, pero bueno, su funcionamiento en muchos lugares funcionan muy bien. El CRD de Salta tiene muy buenas referencias, comunidades terapéuticas de Jujuy, bueno, Catamarca misma tiene también como buenas evaluaciones por parte de sus propios, de los propios usuarios, ¿no? De los dispositivos. Bueno, el Prisma y el PROTIN, estos dispositivos de salud mental, llama, digamos, la atención de la Procuración en cuanto a que sus diagnósticos tienden a repetirse en una categoría muy simple, que es la de excitación, y muy reiterativa, que es la de excitación psicomotriz, ¿sí? O la tensión de urgencia. Bueno, la Procuración como que advierte que tiene más que ver con encubrir situaciones de disciplinamiento, de castigo. El AGA actualmente está funcionando con muchas limitaciones, pero producto de que no tampoco tiene espacio para poder llevarlo a cabo. Bien. Entonces, ahora terminamos.
¿Qué decimos en función a todos estos contextos? La cárcel, bueno, concluyen todos los informes, la cárcel no produce programas suficientes y efectivos para poder reducir las probabilidades de reincidencia, ¿no? De futuras reincidencias, convirtiendo el encierro en un castigo temporal que no logra resolver los problemas sociales. La cárcel realmente por sí sola no puede, digamos, responder ante estas situaciones, ¿no? Ante esta problemática. Por sí sola no puede responder y trabajar solamente como agente, digamos, tiene su responsabilidad, obviamente, pero por sí, digamos, para trabajar el tema de la reincidencia, de todas las problemáticas que trajeron a una persona a esa situación y que van a salir, es insuficiente la cárcel como dispositivo, ¿no? Por ahí volver volver a lo que ya está escrito, volver a lo que ya está dicho, digamos, lo que ya está reglamentado por ley. La cárcel tiene que articular de manera efectiva con los sistemas, digamos, de salud pública y con todos los programas de salud mental y salud en general y consumos problemáticos que se establecen, digamos, a nivel, digamos, provincial o nacional. Pensar los dispositivos junto a ellos, porque vimos, bueno, que esta cuestión, ¿no? Desde el encierro mismo es el que estaría como generando esta severidad o riesgos, más riesgos en el consumo, ¿no? Digamos, de sustancias o en las problemáticas de salud en general. Contextos tan adversos, el consumo, digamos, de sustancias no puede ser sin grandes riesgos, ¿sí? No podemos ir contra la sustancia porque vemos que yendo netamente y solamente sobre las sustancias, hacemos, digamos, que los sujetos adquieran mecanismos y otras formas para poder gestionárselas, ¿sí? Los cuales también son prácticas riesgosas y como vimos también, quienes, digamos, dentro de la población carcelaria, quienes son los que están en mayor riesgo, ¿no? Como dije al principio, intervenir sobre el contexto, intervenir sobre esta complejidad, sobre esta interrelación que se establece, ¿sí? Entre sujeto, sustancia y contexto, desde los enfoques que ya conocemos, sé que estuvieron trabajando acá también dentro de estos ciclos de conversación, con enfoques, digamos, de derechos humanos y de salud pública, no dejar de mirar el problema del consumo como un problema a castigar, como un problema a sancionar, como un problema a reprimir. El consumo de drogas tiene que ser, digamos, trabajado desde un enfoque más de inclusión, ¿sí? Y máxime teniendo en cuenta las características que acabamos de mencionar. De forma interdisciplinaria, ¿sí? Al mirar, digamos, analizar un esquema tan complejo con estas tres variables, el abordaje no puede ser sino también complejo, interdisciplinar, intersectorial, ¿sí? Teniendo en cuenta también las redes, ¿sí? Desde el inicio, los vínculos que se establecen desde el inicio, digamos, de un análisis que se haga del contexto, pensar y mirar, digamos, qué redes se construyen, qué redes existen que favorecen y reproducen situaciones de sufrimiento y malestar y qué redes se construyen para minimizar estos riesgos o estas situaciones de sufrimiento y malestar. Focalizarnos ahí para hacer el análisis, para hacer el diagnóstico y también las intervenciones, ¿sí? Pensar las intervenciones en esta línea y desde esta perspectiva de redes es pensar que la cárcel no puede sola, que tenemos que pensar en una comunidad penitenciaria compuesta por todas las personas que integran y transitan la cárcel, sí, por supuesto, con
el personal de seguridad, con los equipos técnicos, con la población detenida, pero también con los otros organismos, otros actores institucionales. Y en alianzas y en vínculos, en redes que sean sostenidas, ¿sí? Que sean sostenidas, que puedan estar, digamos, consolidadas, que sea una verdadera decisión, ¿no? Una verdadera decisión de política pública. Que favorezcan todas estas condiciones, digamos, y sostengan todas estas condiciones de protección y de cuidado de derechos. No es que en la cárcel no existan programas, como vimos recién, en la cárcel existen programas, existen propuestas, existe gente que está pensando y sigue pensando dentro de la cárcel cómo poder abordar las problemáticas que se suscitan. El tema es que siempre termina cayendo o siempre termina como reproduciéndose estas cuestiones de estas lógicas, ¿no? Estas lógicas punitivas, ¿sí? Estas lógicas atravesadas por el disciplinamiento, la normativización, la normalización, que la verdad lejos están por ahí de abordar un problema de estas características de sufrimiento. Entonces, por ahí articulándolas con otras instancias, con otras redes, permiten, haciendo alianza con otros organismos, permiten el sostenimiento, ¿sí? El sostenimiento y la continuidad. En algún momento las personas también van a salir y hay que continuar. Mejorar las condiciones de alojamiento. Bueno, habíamos dicho también desde la dirección, desde la coordinación de contextos, que el foco tiene que estar puesto en los trabajadores, desde programas de cuidados de cuidadores y hacia la población privada de libertad, recuperando la voz. Desde el inicio digamos, desde el inicio en que se diseña un programa, tiene que estar la voz de ellos, ¿sí? Hasta la evaluación. También tenemos que contar, digamos, en las evaluaciones de nuestros programas, que hay que evaluarlos periódicamente para ver si funcionan y para ver qué ajustes hay que darle. También tienen que estar ellos como evaluadores. Transformar la cárcel y repensar la cárcel no se puede sin la cárcel, ¿sí? Hay que pensarla y repensarla desde allí, con los actores que están allí. En la cárcel no se va no va a desaparecer, no va a desaparecer tampoco el consumo de drogas. Hay que reconocer que esta problemática existió, y va a existir siempre, que castigar y reprimirla y sancionarla ha traído más riesgos y más complicaciones. Hay buenos programas en relación a esto, en esta lógica de alianzas con organismos, digamos, de la comunidad externa, con la comunidad penitenciaria, como lo hace, digamos, todo el sistema penitenciario bonaerense con la organización Pensamiento Penal, la Fundación Pensamiento Penal, en justamente esta línea de la resolución de conflictos. Pensar la cárcel con nuevas metodologías que tengan presente, digamos, esta complejidad de los contextos y sus problemáticas. Pensarla a la luz de nuevos enfoques, ¿sí? Desde la restitución de derechos, desde un foco puesto en la promoción de la salud y la minimización de riesgos y prevención de daños. Bueno, la construcción, lo que ya hablamos, construcción de redes comunitarias. Hasta acá me encantaría intercambiar, no sé cuánto tiempo llevo. Terminé. Sí. Sí, Luz, eso sería todo. Quería agradecerte a vos y pedirle disculpas a la gente porque tardamos un poquito para empezar. Tuve un par de problemas técnicos, pero por suerte se solucionó. No, bueno, muchas gracias a todos por estar, por escuchar, por interesarse, por preguntar. Gracias a vos, Nahuel, por también estar, no te preocupes.
Y agradecer también, muchísimas gracias a Punto Digital por abrirme esta experiencia. No, muchas gracias a vos. Un saludo. Abrazos, saludos.